Para nuestra siguiente ponencia, quisiera invitar a Orlando Marchesi, socio principal de PricewaterhouseCoopers, egresado de la Universidad de Lima con maestría en Administración de Empresas de la Universidad du Québec a Montreal, quien tiene amplia experiencia con empresas en el rubro de petróleo, así como en la aplicación de convenios para evitar la doble imposición, trabajos de planeamiento tributario para empresas nacionales y extranjeras, trabajos de evaluación de contingencias tributarias y legales, fusiones y adquisiciones. Orlando es expositor regular del programa de capacitación empresarial de PricewaterhouseCoopers, así como de otros organizados por diversas instituciones de la comunidad de negocios. Bienvenido, Orlando. Es un gusto tenerte con nosotros. Hola, Orlando. Bienvenido. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a pasar a compartir la pantalla. Ok, ¿ahí se ve? Se ve muy bien. Perfecto. Hoy día lo que voy a hablarles es sobre el upskilling, que es la nueva imperativa del mercado. ¿Qué es el upskilling? Es un término que se está utilizando mucho ahora, viene del inglés, de skill, que es habilidad, y el up, que es elevar, subir. El término lo que quiere decir entonces es mejorar o incrementar las habilidades de nuestros trabajadores. En este mundo digital, evidentemente hay pues toda una tendencia de las empresas por tratar de avanzar rápidamente para poder mejorar su oferta de productos y servicios más rápido que el competidor, evidentemente. Para poder dar un marco del tema, lo que quería compartir con ustedes hoy día es un par de encuestas que hicimos como PwC a nivel mundial a gerentes financieros y la siguiente a gerentes generales con respecto a las preocupaciones que tienen sobre la pandemia, ¿no? En este periodo complicado, digamos. Entonces, hemos hecho acá esta encuesta en el mes de junio de este año, sobre cuáles eran las tres principales preocupaciones respecto al retorno a las oficinas y operar en un negocio, en un entorno de negocios, perdón, que se ha transformado. El primero es, evidentemente, para todos los financieros, el impacto de la recesión económica global. Cómo vaya a afectar esto a los negocios, pueden bajar las ventas, evidentemente ya vemos que eso es lo que está sucediendo en nuestro mercado con muchos negocios, ¿no? La segunda preocupación es la nueva ola de contagios que se pueda dar después de las primeras cuarentenas. Ya estamos viendo que esto está sucediendo en Europa, en España, en Francia, en Gran Bretaña, y evidentemente, digamos, representa un gran problema porque la adecuación de las empresas, digamos, a esta nueva realidad se estrella otra vez con un segundo shock de bajada en las ventas y de problemas de salud. Esperemos que no ocurra lo mismo aquí en el Perú. Como sabemos todos, bueno, pues, siguiendo las noticias, se ve que la positividad ya está a niveles de un 7, 6% versus un 17, 18% de hace solo mes y medio o un par de meses, ¿no? Así que esperemos que esta segunda ola no llegue aquí al Perú. Impacto financiero, incluidos los efectos de los resultados de las operaciones, periodos futuros, liquidez y recursos de capital. Esta vendría a ser la tercera preocupación. Luego también disminución en la confianza del consumidor, reduciendo el consumo. Interrupción de la cadena de suministro. Esto lo hemos visto en las compañías, digamos, que tienen tercerizadas la producción de distintos componentes, sobre todo en el Asia, cómo se ha visto afectado a la hora del ensamblaje, cuando pegó primero la crisis sanitaria en China, en Corea. Algunas empresas están cambiando la estrategia, digamos, moviendo algunas funciones o algunos componentes de nuevo
al país de ensamblaje para evitar esos problemas. Esto va a generar un problema, un cambio definitivamente en cómo se ve o cómo se estaban manejando el ensamblaje de distintas piezas para productos terminados, ¿no? Riesgos de ciberseguridad es también una preocupación importante, ahora sobre todo que muchos servicios por el tema de la pandemia se están prestando a través de Internet, incluso conversaciones, reuniones, hay mucha preocupación con respecto a este tipo de riesgos. Aumento de los costos de hacer negocio, definitivamente hay que ahora seguir protocolos sanitarios, muchas empresas incluso a la hora que han empezado a otra vez traer trabajadores a la planta, han tenido que incurrir pues, en mayores gastos, en poner buses, traslado de medidas, cosas que antes no tenían, ¿no? Capacidad para gestionar de forma eficaz modelos de negocios híbridos, ¿no? Con trabajo remoto in situ. Como vemos, muchas empresas están aún en trabajo remoto, incluyéndonos a nosotros, pero dependiendo de cuál es el tipo de trabajo que se tenga, hay algunos que necesitan presencia física, sobre todo los que tienen que ver con producción de bienes o trabajo en planta. Efectos sobre la población activa o reducción de la productividad, esa es otra preocupación también. Falta de confianza en los empleados sobre la capacidad de mantenerlos seguros. Hay un temor, evidentemente, de parte de los trabajadores de si regresan a la oficina puedan tener la posibilidad de contagiarse. Y lamentablemente, por más de que las empresas tengan protocolos sanitarios adecuados para poder proteger a sus trabajadores, el riesgo de contagio sigue estando en la calle, ¿no? En el transporte público. Entonces, como les comentaba hace un momento, hay varias compañías que lo que están haciendo es, digamos, ellos mismos proveer el transporte y recoger a sus trabajadores para traerlos al centro de trabajo. Insuficiencia de información para tomar buenas decisiones. La incertidumbre definitivamente que nos ha traído el problema del COVID no nos permite anticipar mucho cuál va a ser el comportamiento del mercado, cómo se iba, tampoco meses atrás, tampoco sabíamos cómo se iba a compartir la enfermedad, no sabíamos qué tipo de reglamentación iba a emitir el gobierno. En algunos países, a diferencia del Perú, donde se prohibió todo salvo algunas cosas, en algunos otros países, digamos, fue a la inversa, se permitió todo salvo algunas cosas que estuvieron prohibidas. Entonces, para, digamos, nosotros el grado de incertidumbre aquí en el Perú ha sido, creo que, en mi opinión, algo mayor. Bueno, luego tenemos esta otra parte sobre cuáles de los siguientes cambios serán más importantes para reconstruir o mejorar sus fuentes de ingresos. Tenemos que, en primer lugar, se habla de productos o servicios, de ofrecer nuevos, mejorarlos, redirigirlos u ofrecerlos, emparejarlos con otras soluciones. Esto es uno de el principal cambio que han estimado los CFOs en 23 países que se ha hecho esta encuesta, ¿no? Y esto está pasando también en el Perú, ¿no? La reconfiguración. Hay muchos negocios que han tenido que cambiar, algunos completamente, otros simplemente parcialmente. El canal de ventas de Internet ha sido, digamos, clave para las empresas que ya lo tenían, sobre todo en el área de retail. Fue no sencillo, digamos, porque la demanda ha sido bastante grande y han habido problemas logísticos de reparto de mercadería, pero ya tenían un canal de venta establecido. Para los que no tenían un canal de venta, de ventas online, han tenido rápidamente que implementar uno para mantenerse vigentes y sobrevivir, ¿no? Afortunadamente la tecnología permite una adopción rápida, no es un tema que demora meses, es un tema que demora semanas, ¿no? Luego tenemos estrategias de precios, incrementar el precio, ofrecer nuevos métodos de pago,
canales de distribución, ¿no? Cambiar la venta en persona, la venta virtual por el delivery o el delivery, ¿no? Segmentos de consumo también, ¿no? Vender directo al cliente, apuntar a nuevas industrias, pasar de un B2C a un B2B, estrategias en la cadena de suministro, desarrollar fuentes de suministro alternativas, cambiar condiciones contractuales actuales. Como les decía, esto se ha visto bastante, es un problema, digamos, que se ha visto mucho más acentuado en empresas que fabrican bienes con la cadena de suministro de proveedores del Asia, ¿no? Mercados geográficos, ingreso a nuevos mercados o salida de mercados actuales. Y el talento, ¿no? Adquirir nuevo talento o hacer un upskilling del talento actual. También fusiones, adquisiciones, joint ventures o alianzas. Hay que recordar que en buena parte del mundo, pero en especial diríamos aquí en el Perú, hay industrias que no han parado, negocios que han seguido operando, negocios que por la coyuntura han tenido mayor demanda de lo que tendrían en un ciclo normal. Esto les ha permitido, digamos, adquirir una fortaleza económica en este último tiempo que probablemente les permita en los siguientes meses ir adquiriendo nuevos negocios o proponer alguna fusión con alguna otra empresa o establecer alianzas con los más chicos, ¿no? No solamente por un tema de oportunidad de negocio y la disponibilidad del dinero del más grande, sino por también el instinto de supervivencia del más chico que va a tener que verse forzado probablemente mínimo a tener alianzas con jugadores algo más grandes, ¿no? Luego, otra de las preguntas fue cuál de las siguientes opciones planea implementar una vez que su empresa comience la transición al trabajo presencial. Y esto es cambiar medidas de seguridad y requerimientos de espacio de trabajo. Obviamente, digamos que la recomendación, tanto del Ministerio de Salud como la OMS, es del uso de mascarillas, el distanciamiento de al menos 1 metro con respecto a otras personas, el lavado de manos, desinfección. Y esto va a implicar una reconfiguración de alguna forma de los espacios de trabajo, porque vamos a tener, sobre todo las empresas que estén regresando ya en estos tiempos, digamos, previo a tener alguna vacuna disponible, lo que va a hacer es que tengamos que hacer una reconfiguración. No sé en el caso cuántas empresas, en el caso de Arequipa, se haya dado esto, pero digamos que la configuración de coworking en Lima estaba siendo, no sé si denominarlo solamente una moda, pero sí en muchas empresas se empezó con la reconfiguración de oficinas. Muchas de las empresas más grandes en Lima ya tienen esta reconfiguración, donde son grandes mesas de trabajo, donde están unas 10, 12 personas. Y la idea, evidentemente, era el tener una cercanía para que facilite el trabajo en equipo. Ahora, lamentablemente, estas empresas se enfrentan a esta nueva realidad donde por medidas de seguridad no podemos tener a la gente tan pegada, ¿no? Así es que, digamos que en cuestión de espacios van a tener que hacer algún tipo de reconfiguración para que los empleados estén tranquilos también y no tener un riesgo de contagio, ¿no? Mejora de la experiencia de trabajo remoto, esto es otro de los temas. Muchos de los trabajadores hoy en día están trabajando en casa, pero digamos que en casa no necesariamente se tienen las condiciones más adecuadas para poder laborar, ¿no? Tenemos problemas, digamos, de ergonomía, que la gente no tiene necesariamente unas sillas adecuadas o elementos adecuados para poder estar cómodos durante el día. En el caso, por ejemplo, de nosotros, a la hora que empezó el tema de la cuarentena, de trabajo remoto, hicimos una encuesta con todos los trabajadores para ver cuáles eran las condiciones en las que estaban en su casa. A algunos les mandamos sus sillas, las sillas de oficina, que claro, fue todo un tema logístico para repartir sillas por todo Lima, pero otros lo que prefirieron fueron estos cojines para
para la columna, para poder estar un poco más cómodos. Así es que, digamos que es un tema también que todas las empresas están mirando, el tema de la facilidad de Internet. Mucha gente tiene Internet en su casa y no necesita más que conectarse, digamos, a la red que ya tiene, pero otras personas o no tenían Internet o el Internet era muy bajo, ¿no? Entonces eso también, digamos que el empleador va a tener que empezar a dar esas facilidades ahí donde no existen. Veremos más adelante todos estos gastos adicionales que las empresas están haciendo. Ya veremos el próximo año cómo los mira la SUNAT, ¿no? Si dirá que son deducibles, no son deducibles, pero en realidad, como vemos, han sido pues todos gastos necesarios para poder seguir operando, ¿no? Hacer del trabajo remoto una opción permanente para aquellos roles que lo permitan. Esto es, la verdad, también algo que muchas empresas han descubierto, es que no necesitan tanto espacio físico como se pensaba. Sobre todo en ciertos tipos de trabajo, ciertos roles de colaboradores, no necesitan estar en la oficina para prestar el servicio. En algunas otras industrias, por ejemplo, aquellas pues, que tenían oficina en Lima y por otro lado tenían una planta o centro de extracción dentro del país, había funciones duplicadas, ¿no? O sea, un supervisor de planta, un supervisor de Lima, y bueno, a la hora que empezó la pandemia, muchas empresas se han dado cuenta que esas son funciones duplicadas que no se requieren. Una sola persona podía hacer el trabajo perfectamente desde Lima o eventualmente movilizarse un poco hacia el otro lado. Entonces ha habido una reconfiguración, o está ocurriendo en este momento también una reconfiguración de puestos de trabajo, maximización de beneficio con respecto a la utilización de metros cuadrados. Ayer justo estaba revisando un informe de una de los asesores inmobiliarios grandes de Lima, que indicaban que ya en la zona de San Isidro, si bien el primer trimestre había habido una desocupación del 6%, ahora ya para el tercer trimestre estaba del 12%. O sea, lo que quiere decir eso es que muchas empresas están devolviendo metros cuadrados, ¿no? Eso evidentemente va a hacer que baje el precio de alquileres de oficinas, pero es algo que está ocurriendo no solamente en el Perú, sino en todas partes del mundo. La pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que no se necesita tantos metros cuadrados como uno pensaba, ¿no? Luego otro tema es el de acelerar la automatización y nuevas formas de trabajar. El uso de la tecnología es evidentemente, ha tenido un rol principal en toda la pandemia, no solamente por el tema de conexión, sino también por la automatización de procesos. Las empresas en este contexto se han visto forzadas a manejar o apretar un poco más los costos, reducir sus presupuestos. Como bueno, todos sabemos y todo empresario sabe, el comportamiento del mercado a veces es difícil de predecir, sobre todo cuando ocurre un evento inesperado como la pandemia, pero lo único que sí podemos controlar son nuestros propios costos, ¿no? Entonces hemos visto reducciones de presupuestos en muchos de nuestros clientes, cortando asesorías. Lamentablemente en algunos casos los temas laborales han implicado, si no bien cese de personal, algunos cese colectivos, también reducción de remuneraciones, para poder administrar los costos, ¿no? Pero la automatización de procesos es algo, la verdad, que no necesariamente es una inversión cara, pero sí en el largo tiempo favorece, digamos, al tema de administración de costos en una empresa. Luego vemos cambiar turnos, usar tripulaciones alternas para reducir la exposición de contagio, evidentemente. Reducir la huella inmobiliaria, ¿no? Por ejemplo, apertura parcial de oficinas. Esto lo estamos viendo en general, que está ocurriendo que la mayor parte de empresas de servicios está operando de casa. Evaluar nuevas herramientas para facilitar el seguimiento, ubicación de empleados y contactos. Muchas empresas están también muy preocupadas de
cómo está la salud de sus empleados, así que está haciendo un seguimiento a través de herramientas de GPS, siguiendo los contagios, siguiendo, digamos, nosotros mismos en PwC tenemos una encuesta semanal para ir reportando síntomas o familiares enfermos, y afortunadamente las pocas personas que se contagiaron en casa ya están bien, ¿no? Ofrecer beneficios específicos para trabajadores in situ en las áreas afectadas, por ejemplo, cuidado de los niños, o lo que les comentaba hace un momento del transporte privado, donde es la misma empresa la que los moviliza, ¿no? También entregar una bonificación por riesgo a empleados que trabajen in situ en zonas afectadas, en zonas, bueno, de mayor concentración de la enfermedad. Esta segunda encuesta, les comentaba que les iba a hablar sobre dos, es una que hemos hecho a CEOs, la base son 699 CEOs en 67 países, y ha sido también en julio del 2020, o sea que ya estábamos en plena crisis de la pandemia, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que se hace pues es, luego de la pandemia, ¿cómo sería nuestro modelo de negocio? ¿Cuál es la percepción de los CEOs? Y como vemos ahí, la prioridad, fíjense que está separado en prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, ¿no? Prioridad 1 dice digitalizar, digital, ¿no? Al digitalizar las operaciones y o procesos del núcleo de negocio. Esa es la principal visión que tienen los CEOs en todos estos países de cómo debería modificarse el modelo de negocio después de la pandemia. Virtual, dice, ¿no? Agregando productos y servicios digitales, flexible, al aumentar la proporción de trabajadores remotos o eventuales, ¿no? Esto, lo que estamos viendo, que las pocas empresas que están regresando a trabajar lo están haciendo, digamos, a porcentajes bajos de empleados, ¿no? Nadie está a full ocupación, probablemente en unos meses más eso es lo que veamos, regímenes de tal vez 2 o 3 veces por semana versus trabajo en casa. Algunos incluso mencionan que esa va a ser la forma de trabajar de aquí en adelante, ¿no? Orientada a los empleados mediante la ampliación del programa de salud, seguridad y bienestar, muchos lo ven así. Pequeña, dicen, reduciendo la planilla de empleados, automatizada, ¿no? Reemplazando trabajo humano por los bots, por estos robots que hacen funciones manuales. Sostenible, al reducir nuestra huella de carbono, local o doméstico mediante la transición de nuestra cadena de suministro de proveedores offshore a onshore, o sea, esto ya lo habíamos comentado también en la encuesta anterior. Ligera en activos al reducir la huella inmobiliaria, y adquisitivo por un crecimiento de participación de mercado a través de fusiones o adquisiciones. Entonces, lo que vemos en ambas encuestas y las tendencias que estamos viendo es que la percepción de tanto los CEOs como los CFOs, ¿no? Los financieros y los gerentes generales, a través del globo, es que va a haber un cambio importante en la forma de hacer negocios, y este cambio principalmente se va por el lado digital. Y para poder hacer una transformación, digamos, se necesita que los trabajadores adquieran estas habilidades digitales o estos conocimientos digitales que se requieren, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los conceptos clave del enfoque del aprendizaje digital? El primero es la realidad compartida, ¿no? Que es establecer un entendimiento común de qué nuevas habilidades son importantes para una empresa determinada. Entonces, por ejemplo, para una empresa como la nuestra, que somos proveedores de servicios profesionales, nosotros tenemos que, por un lado, nuestra preocupación inicial ha sido, digamos, mejorar procesos, tratar de cortar tiempos, de ser más eficientes. Entonces hay un montón de desarrollos dentro de nuestra organización que nos permiten hacer labores ahora en minutos, las cuales antes nos tomaban días. Y por otro lado también
ofrecer una oferta de productos digitales a nuestros clientes. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo, por ejemplo, en impuestos, ¿no? Hoy en día nosotros hemos desarrollado a través de estas tecnologías que nos permiten realizar, digamos, labores que antes hacíamos manualmente utilizando Excel. Ahora se pueden hacer rápidamente un análisis de datos muchísimo, o sea, muy, muy grande y muy efectivo, ¿no? Un ejemplo de los productos que tenemos, comentaba yo, en este tema de declaraciones juradas que hacemos por grupos económicos, es que nos permite identificar la tasa efectiva de impuesto a la renta que paga cada una de esas empresas del grupo, y donde vemos desviaciones, podemos entrar, ver qué es lo que está causando la desviación, si son diferencias permanentes, temporales, y si son temporales, de qué forma van a impactar en el futuro, si son permanentes, es por qué. Muchas cosas en realidad, sobre todo en el tema tributario, terminan reparándose porque son, por no cumplir con formalidades, no tener sustento. Así es que tener, digamos, una visualización rápida de cuál es el panorama total permite a nuestros clientes tomar decisiones inmediatas. Como ponía en el ejemplo, incluso uno puede llegar hasta el punto donde ver quién es la persona que está clasificando algo con no deducible, digamos, para poder hacer una capacitación y ver que eso se revierta al año siguiente. Pero bueno, esas son para nosotros las tecnologías que necesitábamos aprender, pero no necesariamente son las mismas en toda empresa, ¿no? Hay también, evidentemente, necesidades de análisis de datos, necesidades de temas de inteligencia artificial, y todo va a depender de cómo sea el negocio, ¿no? Repetición espaciada, esto es, ¿no? Secuencia de oportunidades de aprendizaje de una manera que fortalezca los circuitos cognitivos correctos y que construye hábitos y habilidades. Innovación impulsada por los ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir? Es la capacidad de los empleados para elegir las actividades, habilidades y medios para aprenderlas, que marcarán una diferencia en su trabajo. Tiene que haber, evidentemente, un interés de parte de los trabajadores. Hay, en cierta forma, no sé, tal vez no tanto en el Perú, pero sí ya en los Estados Unidos ha empezado una especie de, no lo vamos a llamar psicosis, pero digamos sí una preocupación de los trabajadores. Hay muchos estudios que dicen que hay muchos trabajos que van a eliminarse en los siguientes años, digamos, por el avance de la tecnología, que muchos puestos van a ser reemplazados, ya sea por bots o simplemente habrán nuevas profesiones. Entonces, los empleados tienen una preocupación legítima de poder, digamos, adquirir nuevos conocimientos para mantenerse vigentes. Viene a ser también un tema de supervivencia laboral, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que deberíamos hacer los empleadores es dar esas capacitaciones y esperar que los trabajadores evidentemente pongan de su parte en tiempo y esfuerzo para adquirir estas nuevas habilidades, ¿no? Auténticos líderes informales es el despliegue de entusiastas temprano para despertar el interés del impacto en la organización. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a hacer el despliegue del upskilling en PwC, y esto empezó en Estados Unidos, lo que hizo la firma fue identificar aceleradores, es como les llamábamos. Y estos aceleradores eran personas que voluntariamente querían, digamos, pasar programas bastante intensivos de estas nuevas tecnologías. Y la idea de lo que se pensó fue estas personas, ok, una vez que reciban esta capacitación, regresan cada uno en sus oficinas para poder compartir el conocimiento con sus compañeros y generar, digamos, un entusiasmo, sobre todo los chicos más jóvenes, de aprender estas nuevas cosas, ¿no? Y lo que ha pasado es que estos chicos han empezado a generar, digamos, bastantes aplicativos que nos están permitiendo hacer el trabajo muchísimo más eficiente. Todos estos se cuelgan en un repositorio de aplicativos que a su vez son mejorados por otras personas que los toman y se ponen en contacto con ellos. Y esto lo que genera, pues, es un círculo virtuoso de aprendizaje y evidentemente un gran beneficio para nuestra organización y nuestros clientes, ¿no?
esto es lo que les digo con respecto al aprendizaje social también. La autoconciencia es el seguimiento y medición de resultados de una manera que acelera la tasa de mejora tanto para los empleados, ¿no?, que mejoran sus habilidades, como para la iniciativa en su conjunto, evidentemente. Pero bueno, la pregunta al final aquí es cómo empezar un proceso de upskilling, ¿no? Bueno, como se haría cualquier otra transformación, hay varios pasos que seguir, ¿no? Número uno, evaluar las brechas y desajustes en el entorno actual y las habilidades específicas que se requieren, ¿no? Desarrollar una estrategia de upskilling preparada para el futuro. Lo que hay que hacer bueno, y eso es un poco de especulación, en todo negocio, digamos, todo empresario que conoce su negocio, conoce el entorno y está un poco informado de lo que está ocurriendo en el exterior, puede hacer una proyección de cómo va a ser el negocio en algunos años, ¿no? Entonces, y en función a esa visión es que uno el día de hoy puede decir qué tipo de habilidades voy a necesitar que tengan mis trabajadores para poder llevar adelante el negocio de la forma que estoy pensando. Entonces hay que abordar las brechas en habilidades que tengan el mayor impacto en el delivery de valor del negocio, para ver evidentemente cómo voy a hacer para llenar esa brecha, ¿no? Sentar las bases culturales, esto evidentemente, este tema del upskilling va a ser un cambio cultural fuerte, y yo diría más que, digamos, emocional, tiene un componente emocional grande porque las personas, sobre todo después de cierta edad, o sea, los millennials, como todos sabemos, pues son muy hábiles con la tecnología, nacieron con la tecnología, pero la gente que es un poco mayor tiene una tendencia natural a sentir una amenaza por el uso de estas nuevas tecnologías o a percibir que para ellos puede ser muy difícil, pero en realidad no lo es. Muestra de ello, les digo, nosotros estamos en este esfuerzo ya hace como 2 años y no es que sea tan complicado, pero hay que convencer a la gente, hay que explicarle a la gente que estos cambios son necesarios, y que, bueno, la empresa va a estar con toda la disposición de poder dar los entrenamientos que se requieren, ¿no? Entonces, desarrollar e implementar el upskilling, ¿no? Hay que crear programas que aprovechen la cultura de la organización, que utilicen principios clave de la economía del comportamiento para brindar experiencia de aprendizaje adecuada, ¿no? Y evidentemente hay que evaluar el retorno de la inversión, como comentó Oscar en la presentación anterior. Todas estas acciones que nosotros hagamos tienen que tener evidentemente un retorno. ¿Cómo lo medimos, no? Bueno, de diferentes formas. Vamos a medirlo por un lado tal vez en el incremento de las ventas, los temas de automatización, ¿cómo los vamos a medir? Con el incremento de la rentabilidad. Si vamos a automatizar ciertos procesos, quiere decir que vamos a necesitar menos mano de obra para poder llevarlos a cabo, es mano de obra que podemos alocar a otras funciones, entonces digamos que vamos a tener un poco más de rentabilidad. Por otro lado, cuando hablamos de retornos, podemos ver también en la experiencia de servicio que se preste, podemos medirlo vía el NPS, ¿no? Que es el Net Promoting Score. Muchas empresas utilizan este sistema de Net Promoting Score para medir la satisfacción de sus clientes. Entonces, si vamos a hacer una transformación del negocio con una oferta digital importante y nuestra expectativa es que, digamos, el cliente tenga una mejor experiencia, si mejora nuestro NPS, quiere decir que entonces estamos prestando un mejor servicio, ¿no? De acuerdo con la metodología del NPS, cuando tenemos un NPS de 9 o 10, lo que quiere decir es que tenemos, digamos, vamos a tener una recomendación por parte de nuestros clientes para para recomendarlos, digamos, con otras personas, ¿no? Que es lo que toda empresa quiere. Entonces, lo que hay que hacer, evidentemente, es poner mediciones importantes para poder ver que el plan tenga un retorno adecuado. Definitivamente, el tema de capacitación requiere inversión.
Y cuando vayamos a pedirle inversión a los accionistas van a querer ver un retorno en un plan, así que de todas maneras tenemos que poder mostrar esto, ¿no? Hay entonces, resumiendo lo que les estoy comentando, una carrera, digamos, por crear disrupción en las empresas, ¿no? Y crear mejores experiencias digitales para los clientes y los empleados también. Ahora, obviamente, la carrera va porque todo el mundo quiere hacerlo antes que su competencia. Dato curioso, hace un par de años, ¿no? Leí una estadística, en Estados Unidos se estimaba que habían más o menos 500.000 puestos de trabajo en tecnología que no habían sido o que no habían podido ser, digamos, suplidos durante del 2018. Esto es lo que ha generado, lo que ha motivado, digamos, esta tendencia para más bien hacer un upskilling más que un reskilling, ¿no? Más que una contratación externa, que es lo que le decía antes, porque no hay suficientes personas que tengan el conocimiento tecnológico y a la vez del negocio propio para poder contratar en el mercado. Entonces, resulta más efectivo reentrenar a nuestra gente, ¿no? Que ya conoce nuestro negocio en estas nuevas tecnologías, que traer gente del mercado que conoce las tecnologías pero que no conoce el negocio. Entonces, evidentemente, expertos en algunas tecnologías siempre vamos a necesitar para traerlos de afuera, digamos, pero esa gente no conoce cómo funciona necesariamente nuestro negocio. Así es que la preocupación, digamos, lo más importante, creo yo, que aquí es poder reentrenar a nuestros colaboradores, ¿no? El upskilling entonces permite manejar la agenda de tecnología y digitalización de una empresa, ¿no? Mientras que también permite a los trabajadores asegurar su permanencia en el futuro, su relevancia, y en todo caso, así no sea, estas personas no vayan a permanecer necesariamente en la empresa con nosotros muchos años, el hecho de haberlo podido capacitar les agrega a ellos muchísimo valor y como un elemento de fidelización, digamos, porque ese conocimiento se lo van a llevar consigo, ¿no? En futuros trabajos que pudieran tener, ¿no? Y evidentemente los trabajadores tienen que hacer también un esfuerzo por capacitarse y no quedarse atrás. Yo creo que toda empresa tiene, digamos, que preocuparse porque nadie se quede atrás sin darle la oportunidad de aprender. Ya dependerá, digamos, de la voluntad de los trabajadores de si deciden o no aprender. Hay gente que tendrá resistencia y lamentablemente en el futuro habrá que prescindir de ellos, pero creo que todo empleador lo que debería tratar de hacer es proveer la capacitación adecuada para su gente, ¿no? Entonces, ¿en qué es que se requiere capacitación? Bueno, estamos viendo ahora en este mundo global, necesitamos gente que haga analítica de data, ¿no? En inteligencia artificial, en automatización de procesos, en blockchain, y en tecnologías como Power BI, UPath, Tableau. Perdón un ratito. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para la capacitación en el upskilling? Bueno, muchas compañías tratan de usar pues, los métodos digitales para fomentar la digitalización. Nosotros no somos ajenos a eso, ¿no? Entonces en PwC usamos podcast, contenido multimedia, juegos de preguntas a través del teléfono, y creamos un app, ¿no? Nosotros creamos un app que se llama Digital Upskilling, y el app lo que tiene es información de cuáles son las tecnologías, para qué sirven, qué se puede hacer, y tienen pequeños exámenes, ¿no? Pequeños test muy cortitos, ¿no? Entonces uno va aprendiendo, va haciendo la evaluación, va obteniendo ciertos grados de avance, y digamos de una forma lúdica se van aprendiendo varias cosas, y la verdad que nos está funcionando eso bastante bien. Incluso ya la firma internacional lo está empezando a licenciar en algunas otras empresas que quieran replicar la experiencia, ¿no? El tema de aceleradores digitales, como les dije, que toda organización tiene gente, digamos, tecnológicamente más hábil.
pero por otro lado también gente que dentro de sus compañeros son líderes, ¿no? Líderes de opinión, es gente empática, creo que toda organización los tiene más o menos identificados quiénes son. Esas personas entusiastas son las que creo deberían, digamos, todos dar una capacitación mayor o entusiasmarlos para, digamos, explorar en estas nuevas tecnologías, porque a su vez ellos son los que van a servir de embajadores con el resto de trabajadores y finalmente quienes nos van a ir ayudando, digamos, cuando alguien tenga preguntas, consultas al respecto. Este concepto de aceleradores, la verdad que para nosotros ha funcionado bastante bien. Con respecto a algunas otras cosas que podríamos decir en general, resumiendo esto, es que el Digital Upskilling es una prioridad de los negocios, creo que de todo negocio hoy en día, y también una prioridad del recurso humano, ¿no? O sea, de la persona como empleado de la organización, es algo que debería estar muy interesado en recibir. Es importante que los gerentes entonces a todo nivel de una organización reconozcan que esto es una prioridad, no solamente, digamos, de los CEOs, sino de la organización misma, ¿no? El aprendizaje de nuevas tecnologías no puede ocurrir sin realizar inversiones adecuadas, alocar procesos, activos. Esto requiere, digamos, un plan que vaya desde arriba, ¿no? Es difícil en una transformación cualquiera, digamos, en cualquier tema que implique un change management, que esto se le delegue a un tercero. Esto es algo que debe ser, digamos, manejado directamente desde el líder, y que tiene que digamos, aterrizar, imbuirse en la cultura organizacional de la compañía, ¿no? Y bueno, finalmente, enfocarse en desarrollar una cultura de crecimiento, ¿no? De comprometerse a no dejar a nadie atrás. Digamos, esto debe ser el espíritu de la empresa. Vamos a capacitarnos todos, ese es el futuro al que queremos llegar, ese es el cambio que queremos hacer. Y la respuesta de los trabajadores es normalmente bastante buena. Es que creo que el tema en general de Digital Upskilling lo resumiría diciendo que es una cosa indispensable hoy en día en el mundo de los negocios. En el Perú estamos empezando a ver, digamos, varios cambios en varios negocios. Lo empezamos a ver antes de la pandemia con los bancos, que son generalmente los que han hecho principalmente los que han hecho la mayor inversión en cambio de procesos y productos digitales, pero ya lo empezamos a empezar a ver en otras industrias y digamos que por la cuarentena, en la pandemia y la nueva forma de trabajar ha tenido una aceleración bastante importante, digamos, forzada por las circunstancias. Pero creemos que ese es un camino en el que ya muchas empresas se embarcaron y van a haber muchas otras que se incorporen en esta preocupación. Así es que creo que ya no es necesariamente el futuro, es el presente, solamente tomará algunos meses más, probablemente no años, en que ya haya una ola de empresas muy grandes que se enfoquen en el Digital Upskilling. Eso es todo, Nicolás, por mi parte. Nicolás. Perfecto, muchas gracias, Orlando. Tenemos una sola pregunta, no sé si tenemos un poco de tiempo para poder contestarla. Ok, a ver, dice, vemos más uso de realidad virtual para poner el empleado, el candidato en condiciones de su posible futuro trabajo y así evaluar mejor sus habilidades. ¿Cómo lo ve PwC? A ver, el uso de la realidad virtual nos sirve para muchas cosas, ¿no? En función a capacitación también. Yo creo que la principal ventaja que tiene en la realidad virtual y que están usándolo muchas empresas para promocionar digamos, lo que venden, es poder situar a la persona en la experiencia de lo que quiere entregar la empresa, ¿no? No sé si algunos de ustedes tuvieron oportunidad de ir al CADE del año pasado en Lima, pero
en el CADE del año pasado hubo, o perdón, de hace 2 años, un proyecto de una marina en Paracas, ¿no? Un proyecto inmobiliario muy interesante, con casas, una marina, yates, pero para poder realmente transmitir la experiencia a la persona de cómo se vería esto, lo que ellos hicieron fue, digamos, un pequeño stand donde se ponían los lentes de realidad virtual, la persona entraba y veía cómo iba a quedar el condominio, ¿no? Cómo iban a ser los departamentos, cómo eran los... Entonces, el situarse en ese momento, en esa realidad, de cómo es que esto se va a ver, es una herramienta muy potente de venta, ¿no? La realidad virtual la hemos utilizado nosotros en PwC, digamos, también para desarrollar experiencias como servicios para nuestros clientes. Tenemos unos laboratorios de innovación en los Estados Unidos, hay también uno aquí en Buenos Aires y en algún tiempo más tendremos el nuestro también en Perú. Pero lo que hacemos es llevar al cliente, digamos, en cuál es tu visión, qué es lo que quieres hacer y mira, esto es lo que podrías ofrecerle a tu cliente. Ahora, como capacitación per se, la verdad que no, aún no hemos utilizado la realidad virtual para eso, pero no lo descarto tampoco. Nicolás. Perfecto. Muchas gracias, Orlando, por tu respuesta Ok. y también por tu ponencia. Realmente nos deja muy claro y es muy importante el poder conocer esta estrategia upskilling para que podamos asumir los nuevos retos y oportunidades que se vienen en el mercado, todos desde nuestras organizaciones. Ha sido un gusto contar con tu participación el día de hoy. Muchas gracias, Orlando.